Bienvenido a la segunda parte de convertir fracciones a decimales. En este estudio, analizaremos la conversión de fracciones a decimales realizando una división larga. Así que realmente hay dos formas principales de convertir fracciones a decimales sin una calculadora. El número 1 es convertir el denominador a una potencia de 10, y luego escribir el número usando el valor posicional correcto. Esto fue cubierto en la parte 1. Y la segunda forma, cubierta en este video, es realizar una división larga. Recuerde que una barra de fracción es solo un símbolo de división. Entonces, si tenemos A sobre B, es lo mismo que A dividido por B, y podemos escribirlo de esta forma para realizar división larga. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces aquí tenemos 7/25. De nuevo, esto significa 7 dividido por 25. Entonces, si quieren realizar una división larga, la configuraremos como 7 dividido por 25. Ahora no hay 25 en 7, así que recuerda que lo que podemos hacer es poner un punto decimal aquí. Lo pondremos directamente en nuestro cociente y luego podemos comenzar a agregar ceros. Entonces, podemos preguntar ¿cuántos 25 hay en 70? Y hay 2. 2 veces 25 serían 50. Ahora restamos. 70 menos 50 serían 20. Recuerde que mientras esta diferencia sea menor que un divisor de 25, este dígito aquí arriba es correcto. Lo que tenemos que hacer es seguir agregando ceros hasta que este decimal termine o hasta que se repita. Entonces agregaremos otro cero aquí y lo bajaremos. Y ahora tenemos que preguntar, ¿cuántos 25 hay en 200? Bueno, sé que hay 4 25 en 100. Eso significa que habría 8 25 en 200. 8 veces 25 serían 200. Ahora restamos. Note que la diferencia es 0, por lo tanto, hemos terminado. Y esto nos dice que 7/25 en forma decimal es el punto 2, 8 o 28 centésimos. Vamos a probar otro. Aquí tenemos más de 5, lo que significa 2 divididos por 5. Así que realiza una división larga. Tendremos 2 divididos por 5. De nuevo, no hay 5 en 2. Así que agrega un punto decimal, muévelo hacia arriba y comienza a agregar ceros. Y ahora podemos preguntar, ¿cuántos 5 hay en 20? Hay 4, 5 en 20. Note que la diferencia es 0, así que hemos terminado. Y esto nos dice que 2/5 equivalen al punto 4, o 4 décimos. Avancemos e intentemos con otro. Aquí tenemos 7/8, lo que nuevamente significa 7 dividido por 8. Entonces, en forma de división larga, tendremos 7 divididos por 8. No hay 8 en 7, así que agregamos el punto decimal. Moverlo hacia arriba y comenzamos a agregar ceros. ¿Cuántos 8 hay en 70? Bueno, sé que 9 veces 8 es 72. Eso es demasiado, así que vamos con 8. 8 veces 8 sería 64 y restamos. 70 menos 64 serían 6. Una vez más. Observe que 6 es menor que 8, por lo que este dígito es correcto. Agregue un 0 y bájelo. ¿Cuántos 8 en 60? Bueno, 7 veces 8 serían 56. Sustraer. Eso nos daría 4. Agregue otro 0 y bájelo. Y ahora preguntamos, ¿cuántos 8 hay en 40? Bueno, hay exactamente 5 8 en 40. 40 menos 40 sería 0, así que hemos terminado. Esto nos dice que 7/8 es equivalente al punto 8, 7, 5 u 875 milésimas. Y sigamos adelante e intentemos uno más. Aquí tenemos 3 undécimos. De nuevo, esto significa 3 divididos por 11. Configure esto en forma de división larga. 3 dividido por 11. No hay 11 en 3, así que agregamos nuestro punto decimal, lo movemos hacia arriba y comenzamos a agregar ceros. ¿Cuántos 11 hay en 30? Eso sería 2. 2 veces 11 es 22. Restamos, eso sería 8. Agregue un 0 y bájelo. ¿Cuántos 11 en 80? Eso sería 7. 7 veces 7 es 77. Sustraer. Eso serían 3. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora tenemos 30. ¿Cuántos 11 en 30?
Hicimos esa pregunta antes, eran 2. 2 veces 11 es 22. Sustraer. Eso sería 8. Agregue otro 0 y bájelo. ¿Cuántos 11 en 80? Bueno, acabamos de hacer esa pregunta también. Eso fue 7. 7 veces 11 es 77. Sustraer. Las diferencias son 3. Agrega otro 0 y baja todo el camino. Note que seguimos obteniendo los mismos números aquí, y eso es una indicación de que nuestros dígitos se repiten. Echaremos un vistazo a nuestro cociente. Tenemos el punto 2, 7, 2, 7. Entonces este decimal será el punto 2, 7 repitiendo. Entonces podemos decir que 3 undécimos es equivalente al punto 2, 7. Y para mostrar que 2, 7 repeticiones, ponemos una barra sobre las 2 y las 7. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.